Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos a unas horas de que en España se perpetre una gran traición contra el pueblo español por parte de una serie de políticos que quieren romper España, especialmente capitaneados por Pedro Sánchez, que no tiene escrúpulos en mentir al pueblo español, en traicionar al pueblo español, a sus votantes y a todos porque prometió que no iba a pactar con los que ahora va a pactar, con los que ahora va a formar gobierno. Salvo un milagro, en unas horas seremos testigos de un momento pues muy triste y muy penoso para el pueblo español. ¿Qué pasará? Bueno, lo único que sabemos es que España es tierra de María, que España tiene la promesa de que el Sagrado Corazón de Jesús siempre reinará en ella y, por tanto, bueno, pues sabemos que no van a poder destruir España por más que lo intenten. Harán todo lo posible, lo están haciendo y ya veremos lo que pasa. Vamos a luchar los españoles y Dios dirá. No nos perdonan el pasado. Los enemigos de España no lo perdonan, lo que España ha hecho por el bien de la humanidad, por la evangelización y muchas otras cosas. Bueno, el Señor está con nosotros y aunque hay una gran apostasía en España y también tenemos que pagar el precio del castigo a esta apostasía, confiamos en la Santísima Virgen María, nos ponemos bajo su manto, cubrimos en estos momentos a cada rincón de España y de los españoles con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y confiamos en la intercesión del Inmaculado Corazón de María, de San José y del Ángel de España. Amén. Hoy os quiero contar rápidamente un artículo impresionante que yo lo he leído ya muchas veces y nunca me canso de leerlo. Por eso digo, bueno, voy a compartirlo, no voy a ser egoísta y me lo voy a quedar para mí. Es un artículo que leí hace ya varios años, pero cada vez que lo lees te sorprende más. Cómo este autor lo pudo escribir en el año 2012, en julio de 2012, cuando todavía no podíamos ni siquiera sospechar lo que se nos venía encima con este supuesto pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Escuchen porque van a quedarse estupefactos. Escrito, insisto, en julio del 2012. Pues dice así. García de Polavieja dice: tuve la fortuna de hacer unos ejercicios espirituales de estilo ignaciano con el padre Juan Manuel Igartua, jesuita, a comienzos de los años 70 en Portugalete. Se conserva alguna foto de aquellos días. No lo voy a leer completo porque es muy largo. Saltaré algunos párrafos. En aquella ocasión no se habló de la profecía de San Malaquías, que el padre Igartua conocía muy a fondo. Los ejercicios son ejercicios, no tertulias. Sin embargo, su interés escatológico se debió colar por alguna rendija, no recuerdo cuál, dejándome una impresión que ha permanecido. La validez e importancia que el sabio jesuita otorgaba a esta profecía, en primer lugar, y la restauración que hizo del sentido de los últimos lemas, 111, 112 y 113, en segundo lugar. El padre Igartua tomó en cuenta las críticas que convierten a Wion, supuestamente inspirado en Pambinio en 1595, en verdadero autor de la profecía, aunque no las rubricara. Ello no le restaría carácter profético. En cualquier caso, para el padre Igartua quedaba clara la sólida probabilidad de su valor profético, lo que es más que suficiente. Es decir, hay pequeñas dudas sobre cuál puede ser el autor o no, pero bueno, él dice que eso es secundario. Mis razones en favor de la autoría, dice el autor de este artículo, de San Malaquías, quizás sean demasiado personales porque derivan de un convencimiento absoluto del sentido providencial de la historia, así como de la trabazón íntima entre el hombre bautismal, el nombre bautismal de las personas y su vocación. No creo en las casualidades. Los dos últimos libros proféticos del Antiguo Testamento, Zacarías y Malaquías, fueron escritos en previsión de los tiempos previos a la parusía, y me casa, entre comillas, que un santo del siglo XII llamado Malaquías fuese inspirado para completar los datos de su homónimo, el que escribió el Antiguo Testamento, Malaquías, el profeta Malaquías.
El gran acierto del padre Igartua fue restablecer la secuencia original de los últimos lemas de la profecía, que habían quedado oscurecidos en ediciones poco cuidadosas. Sirviéndose del llamado Numerus Aureus, no voy a detenerme en ello, el sabio jesuita comprendió que los lemas de la lista son 113 y no 111, es decir, que la lista no acaba con Gloria Olive, el lema correspondiente a Benedicto XVI, sino que después vienen dos lemas más, el 112, In Persecutione, lema que Igartua atribuye al, entre interrogación, anticristo, así, entre interrogaciones, página 512, cosa que comparto sin interrogaciones, es decir, García de Polavieja considera que el que está ahora sería el anticristo, sería un falso papa, pero que sería el anticristo. Así lo comparto sin interrogaciones. Y el 113, Petrus Romanus, que corresponde al pontífice reinante en el momento de la parusía. Este Petrus Romanus requeriría un post independiente por la complejidad de su momento y por las especulaciones que sobre él circulan. Lo trascendente de la lista de Malaquías es que nos sitúa ante la inminencia del gran parteaguas de la historia. Esto lo estoy diciendo en el 2012. Si para el padre Igartua, hace 40 años, se trataba de esperar dos lemas más, para nosotros, de ser cierta la profecía, el tiempo ha llegado. Esto es lo que verdaderamente asusta. Cierta corrección eclesiástica no puede aceptar, porque rompe todos los esquemas, que sea inminente un falso profeta, un antipapa o un pastor necio, para decirlo en términos de Zacarías 11:15. Pero San Jerónimo, con toda su autoridad hermenéutica, veía en este necio al impío por excelencia, que sería el anticristo y el antípoda del Mesías. San Jerónimo, comentario Zacarías 3:859, en obras completas, Bach, etcétera, etcétera. Aquí yo hago un paréntesis que Monseñor Fulton Sheen nos dio pistas de cómo será el profeta del anticristo. Dice que se disfrazará como el gran humanitario, hablará de la paz, de la prosperidad y de la abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos. Escribirá libros sobre la nueva idea de Dios para acomodarlas a cómo vive la gente, recordemos Amoris Laetitia. Divulgará la fe en la astrología, etc. Luego dice, sí, para que sean las estrellas y no la voluntad las responsables de nuestros pecados, es decir, buscar excusas y quitarnos la responsabilidad de los pecados. Y luego dice que justificará la culpa como sexo reprimido. Hará que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos de mente, ojo con esta expresión, abiertos de mente y progresistas por sus compañeros. Que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos de mente. Bueno, pues Bergoglio, hablando sobre la necesidad de un pacto mundial para una nueva educación, que lo presentó hace pocas semanas, para esto que va a ser en el 14 de mayo de este año 2020, dijo que para entender lo urgente que es el desafío que enfrentamos, debemos centrarnos en la educación que abre la mente y los corazones a una comprensión más amplia y más profunda de la realidad. Un pacto educativo global dice que necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en solidaridad universal a un nuevo humanismo. ¿Cómo que un nuevo humanismo? ¿Qué es esto de abrir la mente y los corazones a una comprensión más amplia y más profunda de la realidad? ¿Es que el cristianismo no nos da las respuestas a lo que es el hombre y a quién es Dios y a cómo debe vivir el hombre en este mundo? El que quiera seguir sin ver, pues tiene que hacer un esfuerzo muy grande para no ver lo que está pasando. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:13. La meta es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Y con eso se logrará el hombre perfecto que, en la madurez de su desarrollo, es la plenitud de Cristo. Esto es lo que un papa tendría que enfocarse, a lo que tendría que llevar a la humanidad, y no a este pacto global para una nueva educación, para una nueva humanidad sin Cristo, obviamente sin Cristo, que es lo que promueve este señor, líder de la Agenda 2030 al servicio del nuevo orden mundial. Y seguimos leyendo el artículo de García Polavieja, para no figurar entre los engañados, y proponía un plan de vida para estar preparados ante los engaños del anticristo, o digo yo, del profeta del anticristo. La atribución por Igartua del lema 112 in persecutione a este anticristo eclesiástico
eclesiástico, fijaos, o sea, claro, es anticristo, pero eclesiástico, por tanto, el profeta del anticristo político. Es plenamente coincidente con la previsión de Zacarías, que sitúa al pastor necio inmediatamente después de los pastores Gracia y Vínculo, Gracia, que era Juan Pablo II, Vínculo, Benedicto XVI, y como sucesor inmediato de este último. La convergencia entre la profecía de los papas de Malaquías y el decisivo capítulo 11 de Zacarías es total, y negar que el capítulo 11 de Zacarías se refiere a nuestro tiempo exigiría ahora prolongar la duda acerca de la identidad del pastor callado Gracia, cosa difícil después de un papa monfortiano, que se declaraba totus tuus, Juan Pablo II, respecto a la llena de gracia. Bueno, voy a terminar porque no tenemos ya más tiempo. La suma de las mariofanías, revelaciones y confidencias de todo tipo con las que el cielo está previniendo el drama actual es de tal magnitud que su estudio deja poco espacio para la duda. El gran problema es tantos hombres excelentemente preparados de iglesia, tanto sacerdotes como laicos magníficos, pero que no tienen en cuenta este torrente de mariofanías, de revelaciones, confidencias, profecías, etc. No las tienen realmente en cuenta y entonces por eso no pueden entender lo que está pasando realmente. Esa duda equivaldría a pensar que Dios permite que su palabra y la de su madre sean suplantadas con una frecuencia que pondría en entredicho su divinidad. Despreciar este desbordamiento profético implica además un desaire a la mujer vestida de sol, que prepara la venida de su hijo y da a luz con lágrimas y sudores de sangre físicos, visibles y repetidos al hombre nuevo. Ese es el hombre nuevo, no el de la nueva educación del pacto global que pregona Bergoglio. El hombre nuevo es el que vuelve a nacer del agua y del espíritu. Y que, como dice aquí, da a luz la mujer con lágrimas y sudores de sangre, la que prepara la venida de su hijo. Lo hemos visto en muchos lugares del mundo, imágenes de la Santísima Virgen María llorando sangre. La reticencia, el escepticismo respecto a las revelaciones privadas, la prevención contra el apocalipsis, que enseguida te dicen eres un apocalíptico, como si no fuera bueno ser apocalíptico, que es fundamental, es un libro fundamental de la Biblia. La suspicacia ante toda comunicación mística forman parte del misterioso desenlace de esta etapa histórica y escatológica. Si la cuestión se dirimiese entre revelaciones privadas y la autoridad legítima de la Iglesia, y por legítima habrá que entender pronto absolutamente diáfana respecto a los dos pilares de la Eucaristía y de Nuestra Señora con todas sus exigencias dogmáticas y prácticas. Fijaos que hace poco se ridiculizaba por parte de Bergoglio el quinto dogma mariano, o sea que en blanco y en botella. Los críticos podrían tener alguna razón, pero el problema parece bastante más complejo. Las advertencias sobrenaturales, cuyo número desafía hoy toda capacidad de clasificación, están clamando en perfecta sintonía con la profética general de las Sagradas Escrituras y con la esperanza del cristianismo de todos los tiempos. Repito, insisto, esto lo escribía en el año 2012. Y fijaos cómo termina. Y este coro universal nos está previniendo, año 2012, sobre un poder de seducción insospechado, revestido, entre comillas, de caridad, horizontalista, sincretista e irenista, a cuyo influjo escaparán exclusivamente los más pequeños, enamorados de Jesucristo. Fijaos en estas últimas frases cómo describe lo que estamos padeciendo en estos últimos 6-7 años con Jorge Mario Bergoglio. Este coro universal de profecías y de todas estas cosas nos está previniendo sobre un poder de seducción insospechado, revestido de, entre comillas, caridad horizontalista, sincretista e irenista, a cuyo influjo escaparán exclusivamente los más pequeños, enamorados de Jesucristo y consagrados, digo yo, al Inmaculado Corazón de María, tratando de vivir esa consagración. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Guardad en vuestro inmaculado corazón a España y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de esta que es vuestra tierra, tierra de María. Amén, amén,
Amén.